Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Desde este jueves el comienzo del toque de queda se va a postergar en 1 hora. Una medida que ha sido celebrada por el sector comercial y gastronómico, aunque persisten las críticas por la duración de esta restricción de la movilidad, la cual ya se ha extendido en el país por casi un año. Algunos especialistas aseguran que en la actualidad no se justifica. Aranza Fernández tiene más antecedentes. Ha sido una medida adoptada en varios países del mundo, aunque bajo distintos criterios. El toque de queda en Chile como medida sanitaria para prevenir el contagio de COVID-19 ya lleva exactos 11 meses de vigencia. Ha tenido cambios a lo largo de la pandemia y ya se anunció para este próximo jueves uno más. La restricción de movilidad durante las noches se acortará en 1 hora. Fantástico porque creo que coarta muchísimo las facilidades para poder salir y yo creo que debería ser más alargado todavía, o sea, 12 de la noche, algo así. Yo estoy de acuerdo. Está bien, yo encuentro que está bien. A las 10 era muy corto el tiempo. Hay que ser realista que la gente igual no está respetando tampoco el toque de queda. Igual la gente con toque de queda o sin toque de queda anda en la calle. Así. Ayuda un poco más, no para relajarse, sino que para que no ande mucha gente en la calle también. O sea, hay más tiempo. El toque de queda en nuestro país se ha evaluado en varias ocasiones. Comenzó el 22 de marzo del año 2020, cuando la restricción de movilidad comenzaba a las 22 horas y terminaba a las 5 de la mañana. El 5 de noviembre del pasado 2020, la medida se relajó, acortando el toque de queda desde la medianoche hasta las 5 a.m. El 26 de diciembre nuevamente volvió a iniciarse a las 10 de la noche y ahora el cambio se posterga en 1 hora. A partir del 25 de febrero, el toque de queda se iniciará a las 23 horas. Una medida que es bien recibida por el gremio del comercio y los restaurantes. De esta manera, los restaurantes van a poder tener 1 hora más de funcionamiento en el horario de cena, lo que empieza a permitir de alguna manera que vayamos recuperando empleo. En la medida que vamos demostrando que somos un sector que tiene protocolos seguros, espero que el gobierno siga en esta misma línea de darnos mayores espacios de poder funcionar. 1 hora más podría sonar poco, pero en el gremio de la gastronomía, dicen sus representantes, hace una gran diferencia. Sirve más el tema de venta, la cocina se vende mucho más, la barra se cierra mucho después, entonces nos sirve bastante a nosotros como los garzones y como local por las ventas. Aumenta mucho lo que es propina. La gente como que está con ganas de salir del encierro y de juntarse con su familia o amigos en otras partes. Entonces queremos con esto volver a incentivar, digamos, el rubro. De todas maneras, hay quienes son más críticos respecto a la flexibilidad del toque de queda y van incluso más allá. Proponen eliminarlo de una vez. El gobierno busca es dilatar y mantener una política de control desproporcionado sobre ciertos sectores de la población que ha demostrado ser un tanque de oxígeno eficiente para gobernar. El gobierno del presidente Sebastián Piñera debe clarificar si medidas como el toque de queda se van a mantener hasta el fin de su mandato. La opinión de los epidemiólogos también está dividida. Por una parte, hay quienes lo justifican sanitariamente. Hay que evitar la movilización innecesaria de las personas. O sea, es decir, evitar aquellas reuniones, por así decirlo, sociales o instancias en que se junta la gente, lo cual ya es un factor de riesgo de contagio y muy alto, que no son necesarias mientras dure la pandemia. Para otros expertos ya no es necesario ni efectivo, o al menos no debería aplicarse tal como se ha planteado hasta ahora. Como esta hoy día no se justifica a nivel nacional, porque tenemos distinto comportamiento en las regiones de la transmisión del virus y también es distinto el comportamiento en el sector rural que en el sector urbano. Por lo tanto, imponer una medida igual para todo el territorio no se justifica y debe llamar a las autoridades a evaluarlo. El gobierno defiende el toque de queda considerando la gran cantidad de fiestas clandestinas que se han realizado en horario restringido y los detenidos que hasta la fecha han incumplido la norma. Efectivamente, han habido fiestas clandestinas, las hemos condenado categóricamente y solo el día de ayer hubo 26 extranjeros, eran todos extranjeros, detenidos en Santiago por una fiesta clandestina, en Punta Arenas 23 también personas detenidas por una fiesta clandestina y eso habla de la labor fiscalizadora permanente. Insisto, solo en toque de queda han habido más de 170.000 personas detenidas. La justificación de este nuevo cambio apunta a una pandemia con números más estables, pero confirmaron que la medida está en constante evaluación y que podría nuevamente alargarse si lo consideran necesario.
Mientras, con esta última modificación, el Metro de Santiago anunció que operará hasta las 22 horas. Bueno, ahora vemos en imágenes lo que fue el nuevo ataque incendiario en la región de la Araucanía. Desconocidos quemaron una casona patronal y también una bodega. Esto ocurrió en Lautaro. El hecho se suma a una serie de actos violentos ocurridos en las últimas semanas que motivaron una reunión de urgencia en el Palacio de la Moneda. Me sacaron de mi dormitorio, estaba durmiendo. No sé si eran 11 encapuchados, entraron 6 a mi dormitorio. Fue pasado a las 7 de la mañana cuando se inició lo que sería uno de los momentos más difíciles en la vida de quien es la cuñada del actual presidente de Evópoli. Vivía sola en esta casona familiar de larga tradición. Eso hasta hoy. Me encañonaron, yo estaba durmiendo. Buscaban plata, buscaban armas, lo cual yo no tengo. Ninguna de las dos cosas tenían. Me quemaron todo, lo que tuve aquí alrededor, mi casa, mi auto, las bodegas, todo. Y la verdad que me siento muy sola, me siento apoyada de mis amigos, mi familia, pero el Estado de Chile no sé en qué está pensando. Nada, era violencia, era tener que devolver las tierras, no me tocaron. Pero este ataque no ha sido el único registrado durante esta jornada en la zona. Razones de sobra existen para ponerle atajo a estos grupos de violencia, dicen los parlamentarios, que familiarmente tenían vínculos con la afectada por el ataque. Aquí hay temas de violencia, de crimen organizado, de narcotráfico, que claramente hoy día, ¿cierto?, implica que el gobierno ya no puede seguir haciendo más de lo mismo. Acá tenemos ejército, tenemos PDI, tenemos carabineros, denle facultades, déjenlos actuar. Pero desde el Congreso también se debe hacer un mea culpa, dice el presidente de la Cámara Baja, también de estrechos vínculos con la familia afectada. Basta de seguir de brazos cruzados, basta de generar impunidad a estos grupos terroristas y de una vez por todas nosotros también cumplamos la ley cuando el presidente pone las urgencias determinadas. El dirigente mapuche Aucán Huilcamán criticó la falta de soluciones a las demandas de tierras que presentan actualmente las comunidades mapuches y cuestionó versiones que se indican a indígenas como autores de la violencia. Los tribunales y las instituciones correspondientes deben investigar, porque hay mucha situación de prácticamente de hechos, podríamos calificarlo de guerra sucia, que tiene por objeto enlodar la causa mapuche. ¡Déjale, se armó! Desde los gremios, en tanto, se exigen medidas más extremas ante la consecución de tomas y ataques sufridos en los últimos días. Llamamos al gobierno a tomar las medidas pertinentes, incluido estado de emergencia. Por eso, al final de la jornada en La Moneda, de urgencia se citó a las autoridades del ámbito de la seguridad pública y del Ministerio de la Defensa Nacional, todos unidos en busca de alternativas. Es razonable, por supuesto, que las víctimas sientan dolor con respecto a lo que ocurre. Uno también, por supuesto, empatiza con ese dolor, con esa preocupación. Hay una sola voz en el gobierno. Tenemos que dar solución a los requerimientos que están planteando, por supuesto, las víctimas. Pendiente quedará a los agricultores que se encuentran en medio de las cosechas y en medio de una serie de movilizaciones indígenas que han ingresado a los predios en los últimos días sin que aún puedan encontrar una solución. Ahora. Bueno, se lo decíamos, el presidente Piñera lideró una reunión con los jefes de las policías, el ejército, el Estado Mayor conjunto, todo esto para tratar la ola de violencia que está afectando a la zona de la Araucanía. Estamos ya con Valentina Reyes, que ha estado durante toda la jornada en el Palacio de la Moneda. Nos cuenta los resultados de esta cita. Valentina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Iván, muy buenas noches. Fue 1 hora y media de reunión tras la que el presidente Sebastián Piñera tomó la palabra. Lo primero fue condenar los hechos de violencia en la macrozona sur y también solidarizar con las víctimas. Luego de eso hizo una serie de anuncios. Podríamos dividirlos en 3. Uno de ellos es convocar a un acuerdo que busque dar una solución a lo que ocurre en la Araucanía o la macrozona sur. Pero además el presidente señaló que quiere impulsar una serie de
de proyectos de ley para tener más herramientas, para dar seguridad y paz a la zona. ¿Cuáles son esos proyectos de ley? Por ejemplo, impulsar una mejor ley antiterrorista, también leyes que permitan combatir de mejor manera el narcotráfico. Otro punto importante es la ley Juan Barrios, y también se va a volver a presentar la ley que busca condenar el robo de madera. Esas son algunas de las iniciativas que busca impulsar el presidente, quien señaló que lo que ocurre en la Araucanía es un atentado a la democracia y al Estado de Derecho, y dijo que en el Estado de Derecho se puede usar la fuerza y un uso legítimo de la fuerza para frenar lo que está pasando en la zona. Los invito a escuchar parte de las palabras del presidente Sebastián Piñera. Durante los próximos días, como presidente de Chile, voy a convocar a los distintos sectores políticos y a las distintas organizaciones de la sociedad civil relevantes para este propósito, para buscar un acuerdo nacional que nos permita unir nuestras fuerzas para poder derrotar esta ola de violencia y esta ola de atentados terroristas que tanto daño le ha causado a tanta gente en las regiones del sur y que significa un grave atentado a nuestro Estado de Derecho, al orden público, a la seguridad ciudadana y a nuestra democracia. Quiero una vez más pedirles a todos que condenemos con total y absoluta firmeza, sin ninguna duda ni ambigüedad, la violencia, el terrorismo y el narcotráfico. Ahí el presidente Sebastián Piñera, les comentábamos, eran 3 puntos. Este acuerdo al que se va a convocar en los próximos días, impulsar una serie de proyectos de ley, y lo tercero, mañana viaja el ministro del Interior, el general director de Carabineros, el director de la PDI, para buscar un nuevo plan que dé una solución a los últimos hechos de violencia que se han sucedido durante el mes de febrero en la macrozona sur. Iván. Bien, Valentina, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se cumplen ya 5 días de búsqueda de Tomás, y en esta jornada se conocieron las fotografías capturadas por la facha en la zona donde desapareció este niñito de 3 años. La investigación del Ministerio Público sigue sin resultados. No hay detenidos, no hay imputados, y en las últimas horas se sumó el fiscal jefe de Arauco. Fueron cerca de 190 fotografías de alta resolución las que obtuvo la FACH con los recursos aéreos desplegados desde este domingo para la incesante búsqueda del pequeño Tomás. Imágenes que se conocieron este lunes, a las que accedió el fiscal jefe de Arauco, que desde esta jornada se unió a la investigación. Por ese lado, la tranquilidad de las familias, que desde el día 1 la Fiscalía ha estado preocupada de los hechos. Hemos estado investigando a través de la Policía de Investigaciones, con la colaboración, por cierto, de los carabineros en el sentido de la búsqueda del menor. No hay palabras, no hay qué cosa que pensar, porque imagínese, lo que está pasando es grave, porque nunca se ha visto esto. Y uno como familia lo siente, yo creo que más directo que todos los que andan aquí. Esperamos que sigamos avanzando en esa materia y que ojalá en algún momento tengamos buenas noticias. Pero las horas pasan, ya se cumplieron 5 días desde la desaparición de Tomás Bravo. Los recursos humanos aumentan. En las últimas horas se sumaron infantes de Marina. Se trabaja con la mayor tecnología del país, algo de lo que sabe Héctor Arenas, conocido por su participación en la investigación del caso de Jorge Matute Jones. Aplicar tecnología no te va a dar un resultado necesariamente. Aquí hay que tomar en consideración que estos problemas se resuelven con un proceso investigativo, siguiendo ciertas normas, precisamente en la ciencia. En la zona de Caripilún, en Arauco, no hay descanso. El área en torno al último punto de avistamiento se ha barrido una y otra vez, por aire y por tierra, ya son 8 kilómetros. Esta jornada se llegó hasta el río Raqui, con el grupo especialista en rescate subacuático de bomberos. Venimos con buzos especializados en rescate en río, subacuático y acuático, así que no habría problema en realizar las labores. Es necesario revisar, pasar una y otra vez, y vamos a hacerlo las veces que sea necesario. Hoy existen 4 líneas de investigación, pero el caso se sigue indagando como una presunta desgracia. Pese a ello, la Defensoría de la Niñez presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Arauco por el delito de sustracción de menores. No tenemos ninguna persona imputada, ni tenemos tampoco claridad en la comisión de ningún delito hasta el minuto, mientras no tengamos hallazgo o encontremos al menor extraviado.
Una búsqueda que hasta esta hora se mantiene sin resultados positivos, un caso en el que se sabe el tiempo es uno de los peores enemigos. Hoy el interés es uno solo, encontrar al pequeño Tomás, sin importar lo que cueste. Bueno, los equipos de búsqueda ya conocieron parte de las fotografías aéreas que ayudarían a encontrar a Tomás. Estamos con David Yáñez, que nos cuenta detalles de lo que ocurre a esta hora. David, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, son 191 las fotografías aéreas captadas por este avión Twin Otter y que esta tarde fueron analizadas en el puesto de mando. Las fotografías tienen la siguiente resolución. Pueden ser utilizadas y montadas por programas de análisis de terreno como por ejemplo el popular Google Earth. Por lo mismo, es que se utiliza el programa, pero se montan las fotografías sobre este programa para poder hacer el análisis completo. De hecho, por esa razón es que ya se tomaron algunas medidas en cuanto a la revisión de puntos específicos que llamaron la atención en referencia a estas fotografías captadas por la Fuerza Aérea de Chile y la ampliación de las áreas de búsqueda con las primeras fotografías satelitales que implicó hacia el sector norte y también hacia el sector noreste de la ruta que une entre Arauco y también Leu. Se han tomado medidas en ese sentido y se han continuado con las revisiones. Ya se retiró el personal que estuvo durante la tarde haciendo el rastreo y durante esta noche ha salido ya infantes de Marina para hacer una revisión de los terrenos para poder ubicar al pequeño Tomás. Sobre todo se ha hecho énfasis en el análisis de estas fotografías. De hecho, tenemos declaraciones al respecto. Escuchemos. Estas imágenes superpuestas, así como el servidor de la Fuerza Aérea, y imágenes de drones del mismo personal que está acá en el sector, nos dan imágenes actualizadas, así como del día de ayer y del día de hoy especialmente, con los que nosotros podemos trabajar y así poder guiar mayormente a todo el personal que está en terreno. Las imágenes que se van a ir trabajando son de drones que están en el lugar, son de satélites y son del avión de la FACH. En este tiempo nosotros no estamos para estar confiando en nadie, porque a los niños les pasa eso. Las familias pueden tapar el dedo con el sol, pero todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Yo que solamente me indico que aparezca Tomás. En términos prácticos, ambas familias, la familia del padre y la madre del Tomás, están desesperadas, están buscando solución. De hecho, han tenido conflictos entre ellas precisamente por la desaparición de este pequeño. Lo único que esperan ahora es que Tomás aparezca, ojalá, sano y salvo. Y es lo que todo un país espera, por supuesto, David. Vamos a seguir muy atentos a esta labor de búsqueda. Entiendo además que se ha ampliado el área en el cual se está pesquisando la presencia de los rastros de este pequeño. Estamos contigo en cualquier minuto de nuevo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que son casi 2 millones de niños en Chile que reciben diariamente su alimentación gracias a la JUNAEV. Situación que, usted sabe, ¿no?, se vio complejizada a partir de la pandemia. A días de comenzar el año escolar, los distintos establecimientos han determinado sus opciones para seguir brindando este servicio que ha sido catalogado como urgente por la UNICEF. Luis Soto tiene más antecedentes. Piso de marcado, micas de separación y kits sanitarios. Definitivamente el regreso a clases no será igual a como estábamos acostumbrados. Un 2020 marcado por las clases a distancia. Pero en nuestro país, cerca de 1.800.000 niños, niñas y adolescentes forman parte de los programas de JUNAEV. ¿Se podrá volver a abrir los comedores o casinos en los colegios? Los mismos protocolos establecen la necesidad de organizar los espacios de alimentación para asegurar también este mismo distanciamiento, habilitándose, por ejemplo, otros espacios donde es posible alimentarse. Aquí normalmente almorzaban 200 alumnos de una sola vez y por turno. Ahora está con toda la norma sanitaria adecuado para 70 alumnos, en la cual vamos a ir también por turnos que ellos puedan venir a almorzar porque no nos va a dar la capacidad para todos. En el Colegio Patricio Mequis de Padre Hurtado afinan los detalles para el regreso a clases. A partir del lunes retomarán sus actividades de manera híbrida, mitad presencial y mitad a distancia, y el demarcado del casino ha sido una de las preocupaciones.
Anteriormente, sin el protocolo sanitario, entraban 10 alumnos que almorzaban acá. Ahora, por la normativa sanitaria, solamente por espacio de 1 metro de distancia de cada uno, entran 4 alumnos almorzando o tomando su desayuno. La idea es que la cocina vuelva a funcionar en el establecimiento, pero todavía no existe total certeza si podrán entregar la alimentación de los alumnos. En este colegio reciben 560 raciones de Junaev. Lo ideal que de aquí al jueves o viernes nosotros podamos tener claro cómo va a ser el sistema para decírselo al apoderado, porque el apoderado es el que más necesita y está esperando su almuerzo, su desayuno. Incluso nosotros tenemos educación adulta que ellos también reciben el beneficio de la Junaev en la noche. A partir del próximo lunes, 130 colegios del país regresarán con modalidad 100% presencial y podrán reabrir sus cocinas. Pero el resto de los establecimientos retomará la modalidad puesta en marcha el año pasado, las cajas con mercadería. Para que la familia pueda o alimentar a sus niños en la casa si continúan con el sistema remoto, o aquellos días que comienzan a ir a los colegios, les puedan elaborar y en unos contenedores que nosotros vamos a proveerle puedan ir enviando las colaciones. La canasta de Junaev para escolares será entregada cada 15 días hábiles. Consiste en un desayuno y almuerzo que incluye carne congelada, legumbres, fideos y cereales, además de verduras y frutas. Eso en una primera etapa, ya que la idea es avanzar paulatinamente al regreso de las cocinas. Por eso que hemos diseñado un sistema que nos permita ir transitando desde este modelo que usamos el año pasado hacia volver a lo que fue el modelo del año 2019. Escenario que puede cambiar junto al rumbo que tome la pandemia y en el que el trabajo coordinado de las autoridades, directores y apoderados será clave. Todo para paliar las críticas cifras mundiales ante el COVID-19. Los niños han reducido en un 30% la cobertura de los servicios de nutrición esenciales. Tenían un amplio equipo de herramientas y estuvieron cerca de perforar el techo de un banco, pero fueron detenidos cuando intentaban esconderse de la policía. Una inusual banda que trató de inquietar una tranquila noche en Melipilla, mire. A más de 15 metros de altura, tuvieron que subir al techo, escucharon un ruido extraño, alguien estaba escondido, había sonado la alarma de seguridad. Con escaleras y linterna en mano, encontraron a 3 delincuentes escondidos en la techumbre. Es que el chileno es ingenioso, se crea la forma de detener un poco la justicia, pero la delincuencia siempre busca la forma de corromperla. Hacen lo que sea porque tienen la puerta giratoria, al otro día están sueltos. Llegaron con Napoleón, galleteros, destornilladores, alicates y todo tipo de herramienta para perforar el techo de un banco. Estuvieron cerca de conseguirlo. Ya eran pasadas las 10 de la noche, toque de queda en curso, nadie por las calles, solo el murmullo de 3 delincuentes. Mientras realizaban un forado en el techo de la sucursal de Banco Falabella de la comuna de Melipilla, con la intención de sustraer especies desde su interior. El Ministerio Público formalizó a los 3 individuos por el delito de robo en lugar no habitado en grado de desarrollo frustrado. Según la indagatoria, los imputados cuentan con antecedentes similares, estarían dedicados a este tipo de robos, incluso tienen condenas. Respecto de los 3 imputados, se presenta el peligro para la seguridad de la sociedad, ya que está presente, como se dijo, tanto el peligro de fuga como el peligro de reiteración. Esconderse en el techo, una estrategia quizás demasiado básica, nada de planificada, pero que en otras oportunidades ha sido exitosa para delincuentes como también no. Hace unos días, un lanza del sector Tirso de Molina en Recoleta, al verse acorralado, decidió lanzarse al río Mapocho para escapar de carabineros, claro que igual fue detenido. En Santiago, otro delincuente fue encontrado colgando de un techo. Había trepado a un local comercial del barrio Meix. Estuvo 5 minutos ahí. Su argumento final fue decir que estaba durmiendo. El delincuente no tiene ningún reparo en huir en lugares que son absolutamente riesgosos y no tiene temor a una caída, un corte, una herida, etc. Los 3 delincuentes del banco no alcanzaron a correr, solo a esconderse con un sinfín de herramientas propias para perforar el techo. 2 quedaron en prisión preventiva, el tercero con arresto domiciliario nocturno. Presta atención a este testimonio que conocimos hace poquito menos de un mes. A lo mejor usted se acuerda.
no es para darle lástima a nadie, es para que tomen conciencia. Porque este bicho... Es Olinda Vera, una mujer en estado crítico por COVID-19 que narró el dolor de enfermar gravemente por este virus. La paciente, que ahora está de alta, relató a 24 horas el infierno que vivió al quedar con secuelas físicas y psicológicas, perder a su padre por coronavirus y, de paso, deja un mensaje a los fiesteros que incumplen las medidas. Claudio Arévalo nos cuenta más. Llevo 14 días peleando por sobrevivir. Yo ahí estaba, llevaba 2 horas y el médico me había dicho que mis posibilidades de vivir eran pocas. Entrar y salir del infierno cada 2 segundos. Un infierno que duró al menos 10 días para Olinda Vera, quien sabe lo que es transitar entre la vida y la muerte debido al coronavirus. Contagiada en enero de este año en pleno estado crítico, Oli entregaba un testimonio impactante. Yo caí acá, no por irresponsable, me tocó la mala cueva. Han pasado más de 2 semanas desde que Olinda fue dada de alta y más de un mes desde que entregó su mensaje estremecedor. Ahora, con la misma fuerza de su testimonio, recibe 24 horas. Una junta familiar en Punta Arenas fue el inicio del peor momento de su vida. Pero a mí no me dolía nada. No tenía una molestia, no me dolía la garganta, no tenía fiebre, porque yo me controlo, nada. El día sábado en la noche, en 24 horas se me revela así, ¡pum! Es un infierno porque no te puedes dar vuelta, no puedes respirar. Todo te duele, todo. Tenía todo mi cuerpo lleno de agujas, los brazos. Y fue así que la valentía le ganó al miedo y su testimonio se hizo viral. Un relato que toma más fuerza con el correr de los días. Pensé que era el último. Yo de verdad que no caí aquí por irresponsable, soy una persona súper cuidadosa. Llegó un momento como el día 20 que yo pedí hacer mi derecho como paciente. Le pregunté al médico si tenía derecho como paciente, me dijo que sí. Yo le dije, ¿sabe qué? Sáqueme todas las agujas del cuerpo, todo. Necesito que me saque todo, la que tenía acá, la que tenía en la pierna, la que tenía en los brazos. Y déjeme morir, porque no doy más, no puedo más. Esto es demasiado doloroso, no puedo, yo prefiero morir así. ¿Cuánta gente había en la fiesta? No sé, el dueño de la casa, esto es público. Más de 20.000 muertes, 800.000 contagiados, pero hay gente que sigue sin entender. Todos sin mascarilla. Los carretes clandestinos continúan y reiteradas faltas a las normas sanitarias. Olinda, que pudo ser parte de la lista de víctimas fatales, no olvidó a los fiesteros en su mensaje. Es para que tomen conciencia. No estarían haciendo fiestas en diferentes lugares. El personal está reventado. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Una manga de tarado? ¿Qué somos? Si supiera lo que es esto, lo que es vivir esta situación, no andarían haciendo estas cosas. Y la gente se ha puesto irresponsable porque le perdió el miedo. Las autoridades han implementado distintas iniciativas para crear conciencia. Van más de 400.000 imputados por delitos de salud pública y un 85% de ellos formalizados. Más de 700 sumarios sanitarios solo en la región metropolitana hasta diciembre del año pasado y el 60% de ellos con multa económica. Pese a eso, nadie escarmienta a los irresponsables. Mira, uno solo contagió a 18 en mi casa. Imagínate en un carrete de 30, 40 personas. A ellos no les interesa. Y cada uno de esos tiene familia, tiene hermano, tiene abuelo, tiene tío, tiene de todo. Pero no toman conciencia. 25% de pérdida en su capacidad visual, casi el mismo porcentaje de daño pulmonar, secuelas psicológicas irreparables y lo peor, la muerte acelerada de su padre por el COVID-19. Entonces tú quedas en un estado tan solitario ahí y tan desamparado. Y empiezas a darte vuelta y dices, todo lo que hice en mi vida y todo lo que no voy a hacer, todo lo que me quedó pendiente. Y sabes que te estás muriendo. Más que un milagro, la historia de Oli es un relato de sobrevivencia. Esto es entrar y salir del infierno
cada 2 segundos. Cuídense. De verdad que desde lo más profundo de mi corazón lamento los 20.000 muertos, porque deben haberlo pasado tan mal como lo pasé yo. Bueno, precisamente a días de que ya se cumpla un año de la pandemia en Chile, aún hay quienes sienten temor de contagiarse en los medios de transporte público, como el Metro de Santiago. De hecho, el alcalde de San Miguel asegura que la empresa está poniendo en riesgo a los usuarios y exige al menos toma de temperatura y bloqueo de asientos. A diario miles de personas utilizan esta parte del metro. Estamos en la línea 2 que une Recoleta y La Cisterna en un día más de pandemia. En las horas punta es terrible andar en el metro, una que te ahoga porque te están pidiendo distancia, no existe distancia. Que también la gente se altera, se pone a discutir, que si me miraste, que si me topaste. Es terrible. La gente respeta, hay mascarilla, pero yo nunca he visto un control acá afuera de temperatura, tampoco alcohol ni nada. Al final sigue siendo lo mismo que si no existiera pandemia. En horario peak el escenario es aún más crítico. Alguien que fiscalice acá, o sea, de salud, yo no he visto. No, nunca se respetó el distanciamiento. No he visto cuando higienizan, satinizan, no lo he visto, pero debieran de estar a cada rato pasando, pues por lo menos en el ciclo, que es el trabajo mío en el hospital. En pocos días se cumplirá un año desde el primer caso de coronavirus en Chile, pero bajo la ciudad las cosas a simple vista no han cambiado mucho. Nos dicen que tenemos que estar a cierta distancia, pero a mí me ha tocado montarme en el metro y estamos todos como sardinas, entonces no le veo sentido. Vamos a cumplir un año en pandemia. ¿Ha cambiado algo en el metro? En el metro no. Gran parte de los usuarios de esta línea sube o baja en San Miguel, pero como en toda la red, aquí no habrá toma de temperatura, ni se limitará el aforo. Tampoco encontraremos dispensadores de alcohol gel. Nada de eso hay, al menos en esta parte del metro. En principio sí noté diferencia, pero cuando la hora pica, ahora como que volvimos a lo mismo de antes. ¿Alcohol gel en el metro? ¿Limitación de aforo? No, nada. El metro hoy día está poniendo en riesgo la vida y la salud de nuestros vecinos. El alcalde de San Miguel interpuso un recurso de protección contra Metro para que sea la justicia la que obligue a la empresa a tomar medidas para, según él, resguardar la integridad de los pasajeros. En nuestro mundo esta es la ley, es un poco la ley de la selva, o el sálvese quien pueda, porque al final, no habiendo toma de temperatura y conociendo que también hay una gran cantidad de casos que hoy día cursan de forma asintomática, no sabemos a quién estamos transportando, digamos, y quiénes están viajando y utilizando este medio de transporte. Los aerosoles que quedan suspendidos es lo más grave, más en espacios cerrados, pero desde Metro dicen, las ventanas van abiertas en todos los vagones. Las líneas más modernas como la 3 o la 6 tienen sistemas de renovación de aire. La verdad que no, la verdad lo único que hace es que el aire entre aire fresco, no más que nada, pero igual el virus está en los pasamanos, en todos lados, entonces es más que nada el cuidado personal de cada uno nomás y que las personas se dediquen, porque andan muchos con la mascarilla por aquí abajo, incluso acá. ¿Te sientes seguro viajando en metro? No. Desde Metro advierten sí, se han tomado medidas como la sanitización de vagones y ventilación de coches, educación a pasajeros y más frecuencia de servicios, aunque insisten, el tiempo promedio de los pasajeros en el tren es de 20 minutos, por lo que la exposición al virus es baja. Este riesgo va a ser mayor o menor dependiendo de la conducta, dependiendo que sea estricto en el uso de la mascarilla, que se laven las manos o se utilicen alcohol gel después de tocar la superficie. Desde el Ministerio de Transportes han reiterado fiscalizar el distanciamiento o controlar el aforo del transporte público en general es prácticamente imposible. Por eso solo se trata de una recomendación. Cuidarse depende de cada uno. Y se viene marzo, que ya empiezan los escolares. La gente vuelve de vacaciones. ¿Cómo cree que va a ser ahí? Espantoso. Durante la tarde, la Corte de San Miguel declaró inadmisible el recurso interpuesto por el alcalde. Aún así, desde Metro reiteraron, tomarán medidas para aumentar la seguridad de los pasajeros. Entre ellas, desde marzo, disponer su máxima capacidad de transporte en horario punta. Acción que se sumará a un horario extendido a partir de este jueves, cuando el Metro cierre a las 22 horas por cambios en el toque de queda.
se viene marzo y se viene marzo en plena pandemia. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte para precisamente monitorear el COVID-19. Doctor, ¿cómo le da? Primero que nada, buenas noches. Muy bien, muy bien. Un agrado juntarme contigo, Iván. Y partamos por esto, doctor, de la FDA, que desmiente una información que circuló mucho y mucha gente señala, me contagié por los alimentos, por los envases. Se usó mucho eso y como argumento ahora se cae con esta investigación de la FDA en Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad es que todo lo que se refiere a alimentos se pensaba que tenía bajo riesgo porque, entre otras cosas, los alimentos pasan por el tracto digestivo un contenido de ácidos gástricos muy importante que puede desnaturalizar el virus. Y todo esto hacía verlo como de bajo riesgo. Hoy en día CDC de Estados Unidos ya plantea francamente que esto es descartable, que esto es anecdótico, esta no sería una vía de transmisión. Sí, recordemos que incluso hubo problemas, por ejemplo, con las cerezas chilenas, que habrían detectado ciertas trazas allá en China y la complicación que tuvieron exportadores y el temor que tuvo mucha gente. Sí, efectivamente existen casos anecdóticos reportados en frigoríficos y en personal que trabaja en frigoríficos de posibles contaminaciones, porque las gotitas que elimina una persona, en el fondo el contagio es a través de personas, pueden quedar en la ahí, superficie. En la superficie pueden quedar sobre todo en ambientes muy fríos y eventualmente producir una contaminación, pero eso es anecdótico. El verdadero riesgo está estar cerca de una persona por las gotitas grandes o no tan cerca por las gotitas que flotan en el aire cuando el espacio es pequeño, cerrado y sin ventilación. Ahora, doctor, hay una información que se transmitió en la televisión japonesa que es bien interesante porque la ventilación puede ser un factor clave. Por favor, explíquenos. Esto es muy interesante porque es poner a ojos vistas los fenómenos que ocurren en una habitación cerrada. Entonces, con una capa de humo, ¿no es cierto?, de una neblina que se puede visualizar y con luz que hace este contraste, muestran esta habitación y simplemente abren dos puertas cruzadas. Para hacer una corriente. Para generar una corriente. Y vean cómo al tener dos puntos de ventilación, rápidamente desaparece esta nube, que en este caso es humo, pero que podría ser partículas de virus. Y acá, este profesor japonés agrega un segundo elemento, simplemente un ventilador común y corriente, un ventilador como el que tenemos en cualquier casa, cerca de la puerta abierta. Y vean, sin necesidad de abrir la ventana, simplemente con colocar un ventilador hacia afuera de la puerta, cómo rápidamente se sacan todas las partículas de la habitación. Supongamos que esto que brilla son partículas de virus y vean lo que ocurre simplemente colocando un ventilador. En vez de apuntando hacia nosotros, apuntando hacia afuera de la habitación. Pensando, doctor, sobre todo en muchas viviendas que son pequeñas, que no tienen a lo mejor esta posibilidad de tener dos puertas abiertas o una puerta y una ventana, baños que no siempre están ventilados. Un ventilador que puede ser un bien no muy caro, accesible para muchas personas, podría ser una gran diferencia. Exactamente, y alguna gente dice, por ejemplo, trabajos en lugares muy fríos, Punta Arenas, Coyhaique, o clases, aún peor, con alumnos en una sala cerrada. La verdad es que este simple truco de tener un par de puertas abiertas, ni siquiera ventanas, y más aún un simple ventilador tan sencillo como eso, apuntando hacia afuera, no hacia adentro, puede reducir significativamente nuestro riesgo. Algo súper práctico. Doctor, veamos imágenes que tenemos como un apoyo gráfico a propósito de cómo ha ido evolucionando la pandemia acá en la región metropolitana. Son cifras que están marcadas los días 22 de cada mes acá en la región metropolitana. Y naturalmente aquí estamos pensando en lo que le decía yo al comienzo. Se viene marzo, ¿no? Esa frase que a uno lo aterra. Se viene marzo con todo lo que significa marzo. ¿Cómo se viene marzo viendo estas cifras ahora en plena pandemia? Bueno, la verdad es que efectivamente ha habido un incremento en los casos nuevos en la región metropolitana. Recordemos que la segunda ola afectó de manera muy importante casi todo el territorio nacional, pero la región metropolitana, quizás gracias a las medidas restrictivas que se tomaron a fines de diciembre y al desplazamiento de población por motivo de vacaciones, tuvo una disminución importante, pero ahora están
empezando a verificarse pequeños aumentos que con el regreso masivo de veraneante, la disminución de la temperatura, el mayor aforo, ¿no es cierto?, en los medios de transporte, el reinicio de clase y todo eso, podría significar un incremento de casos. Ya lo anunció así el exministro de Salud, el doctor Mañalich. La verdad es que hay muchos expertos que ven que a finales de marzo o abril debería haber un rebrote, y por otro lado se está vacunando masivamente. ¿Podrá la vacunación disminuir los casos? Probablemente no los casos, pero sí las hospitalizaciones, por lo menos de aquellos vacunados, no de los no vacunados. Una tercera ola. El exministro Mañalich decía, prepárense para marzo. ¿Qué dice el ministro Baris? Escuchémoslo. Coincido con el doctor Mañalich. A la vuelta de las vacaciones hubo rebrotes importantes en varios países de Europa y también en Estados Unidos, y fue después de las vacaciones. Sin embargo, nosotros estamos vacunando rápidamente y en esa época en el hemisferio norte no se estaba vacunando todavía. El presidente ha pedido un plan de preparación de vuelta de vacaciones o plan otoño, donde se va a trabajar con la Secretaría General de Gobierno, con el Ministerio de Salud, con la Subsecretaria de la Prevención del Delito e incluso con Transporte, obviamente, para tomar todas las medidas que sean necesarias y evitar este probable rebrote. A ver, doctor, evidentemente aquí hay que ser realista. ¿Es probable que haya una tercera ola, marzo, principio de abril? Estamos en pleno proceso de vacunación, pero es poco probable que se llegue a un 70% de la población, como es la expectativa de la autoridad durante el primer semestre, para marzo-abril. Vamos a andar en cifras bastante menores que esa. Sí. ¿Viene una tercera ola, siendo realista? Es prudente considerar que sí, que debería haber una tercera ola, que la cantidad de casos pueden ser iguales o superiores que olas anteriores, pero que la cantidad de hospitalizaciones de aquellas personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna va a disminuir. Y eso es muy importante en términos de sobresaturación de los hospitales y también en términos de mortalidad. O sea, podríamos tener muchos casos de contagios, menos mortalidad y menos casos graves también, porque la población objetiva está siendo vacunada y ha logrado un nivel de vacunación importante. Estoy hablando de enfermos crónicos, personas sobre 80 años, sobre 70 años, sobre 65. Incluso. Exactamente, ahí está nuestra esperanza, pero debemos advertir que van a seguir habiendo hospitalizaciones, pero va a cambiar el promedio de edad. En vez de ser adultos mayores, vamos a tener hospitalizados de edad media. Ahora, doctor, viene también el proceso de vacunación contra la influenza, el tradicional, y naturalmente uno tiene que pensar cómo van a coexistir ambos procesos. Me vacuno contra la influenza, ¿podría vacunarme contra el coronavirus? O a la inversa, priorizo una versus la otra. ¿Pueden coexistir sin que haya algún efecto? ¿Está estudiado eso? Muy buena la pregunta, Iván, y considerar que los grupos objetivos son ligeramente diferentes. Básicamente en los niños, ¿no es cierto?, mayores a 6 meses y hasta los 10 años, alrededor de quinto básico, deben quedar cubiertos las embarazadas que no están cubiertas con la vacuna de COVID, pero sí con influenza, las personas con comorbilidades y los mayores de 65 años. Eso es la población objetivo. ¿Debo vacunarme incluso si no estoy en el grupo objetivo? La verdad es que si puede, mejor vacúnese contra la influenza y contra el coronavirus. ¿Y la acción de ambas vacunas no se superpone, no hay efectos que puedan estar allí causando algo? Es muy buena esa precisión. La precaución que uno debe tener, si se coloca la primera dosis, ponerse la segunda dosis, no intercalar la vacuna de la influenza. La vacunación completa contra el coronavirus antes de ir por la vacuna del... Exactamente. ¿Y cuánto tiempo después de la segunda dosis, antes de recibir la vacuna de influenza? Por lo menos 2 semanas. Y así uno no tiene este problema de interacción de vacunas. Bien, pues doctor Ugarte, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga buena noche. No, encantado. Que le vaya muy bien. Fíjese que crece el debate en torno a la idea del gobierno de realizar las elecciones de abril durante 2 jornadas consecutivas. La propuesta, según La Moneda, ¿qué es lo que busca? Evitar aglomeraciones en medio de la pandemia y además considerando que son 4 papeletas. Algunos candidatos piden no innovar cuando restan menos de 2 meses para los comicios.
A menos de 6 meses del histórico plebiscito, con mascarilla y distancia social los chilenos volveremos a las urnas en abril. Una de las diferencias esta vez es que no será una sino 4 las papeletas, una para la elección de constituyentes, otra para la de gobernadores regionales, una para la votación de alcaldes y una cuarta para concejales. Por eso el tiempo de votación se estima será mayor al habitual y considerando además los protocolos propios de una elección en pandemia, la idea que el gobierno puso sobre la mesa es realizar las elecciones durante 2 jornadas, el sábado 10 y el domingo 11 de abril. Perfecto, porque así hay personas que tienen 2 días para escoger, en caso de que trabajen o tengan alguna actividad. Ay, para mí no, es malo. O sea, siento que tiene que ser todo en un día. Que así no se aglomera tanta gente y la gente puede organizarse de mejor forma. Lo más preferible es que sea todo en un día, así el proceso se hace mucho más corto. Siempre que sea ordenado, que sea de tal letra a tal otra, sábado de tal otra a tal otra, domingo. Opiniones divididas sobre la idea que estudia el Ejecutivo y que busca principalmente evitar aglomeraciones y dar mayor seguridad a los votantes. ¿Por qué? Porque queremos que hayan elecciones que sean seguras desde la perspectiva sanitaria, de la seguridad pública y también altamente participativa, tal como lo hicimos con el plebiscito. Queremos evitar cualquier tipo de aglomeración y de allí que se está viendo la alternativa de hacer una votación en 2 días. 2 jornadas disponibles para votar, una modalidad que podría, por ejemplo, reservar el primer día para ciertos grupos, como adultos mayores, embarazadas o personas con alguna enfermedad. Por la cantidad de elecciones, por la cantidad de electores, la cantidad de candidatos, considerando que hay cédulas electorales que van a llevar más de 180 candidatos, nos hace pensar en que podría ser una buena fórmula. Un proceso electoral en 2 jornadas consecutivas, lo que obligaría también esfuerzos adicionales en logística, como una probable mayor convocatoria de vocales de mesa. Desde el punto de vista legal aún quedan pasos para que la idea se concrete. Para eso el gobierno enviaría una indicación sustitutiva a la ley de voto anticipado. Discusión en el Congreso que se retomará apenas finalice el receso parlamentario. Creo que no es bueno hacer un cambio tan encima de la fecha de elección respecto del cronograma electoral. Me alegro que el Ejecutivo esté evaluando la posibilidad de votar en 2 días, teniendo en cuenta la condición de pandemia y la gran cantidad de autoridades que vamos a elegir. ¿Y qué opinan algunos candidatos que estarían en la papeleta esos días? A mí en particular no me gusta mucho la idea. Nosotros preferiríamos claramente que un día, el primero, se vote por alcaldes y concejales y el segundo día por todo lo demás. No me parece adecuado innovar a menos de 50 días de la próxima elección. La gente puede participar habiendo extensión de los horarios, agregándole además que ya vamos a tener varios millones de personas vacunadas. Una idea aún en veremos, pero que enciende el debate a 45 días de una inédita elección de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Alrededor de 2.480.000 personas en el mundo han fallecido producto del coronavirus. De ellas, unas 512.000 han muerto en Estados Unidos. Es decir, 1 de cada 5 personas fallecidas por coronavirus en el planeta. Sin embargo, no todas son malas noticias para los norteamericanos, ya que el país, que ha emprendido una exitosa campaña de vacunación, registra una baja en los contagios y muertes diarias. Estas banderas simbolizan el dolor de todo un país. 500.000 de personas ha perdido la vida en Estados Unidos producto de la pandemia. Más de 500.000 fallecidos por un virus que en todo el mundo ha matado a casi 2,5 millones de personas. Sabíamos que este era un virus para preocuparse, y es que es inevitable decir que llegamos a este punto por falta de responsabilidad. Pero esta alta cifra de muertos llega en un momento de inusual esperanza, justo cuando Estados Unidos supera la barrera de los 63 millones de vacunados, en medio de una de las campañas más exitosas del mundo y con una Casa Blanca aún cautelosa. No creo que hayamos vacunado a suficientes personas todavía para lograr la inmunidad colectiva. Creo que estamos viendo el pic natural y aunque ha descendido en algo, aún tenemos un nivel demasiado alto de infecciones diarias. En el país del norte, las vacunas y el reforzamiento de las medidas de prevención han logrado frenar de a poco la pandemia, pero aún falta para inocular a la mayor parte de la población. En estados como el de California, lejos de la tormenta de nieve, se pueden ver largas filas para inyectarse la primera dosis.
Estados Unidos está inoculando a casi 1,5 millones de personas diarias y aunque registra casi 30 millones de infectados, los casos y las muertes han caído drásticamente desde que alcanzaron su punto máximo a principios de enero. Las hospitalizaciones también se redujeron. Busqué en línea y vi que estaba completamente reservado en todas partes, en todo el estado de California. Así que creo que es genial poder venir aquí. Estoy desde las 9 de la mañana esperando. El presidente Joe Biden ordenó poner banderas a media asta en todos los edificios públicos para simbolizar el dolor por la muerte de estas 500.000 personas en Estados Unidos. En la ciudad de Washington se realizó una ceremonia para honrar a los fallecidos. 571 dead. That's more Americans who have died in 1 year in this pandemic than in World War I, World War II, and the Vietnam War combined. Y si bien Estados Unidos sigue encabezando el ranking de fallecidos por COVID en todo el mundo, de a poco se abre la esperanza para dejar definitivamente atrás la pesadilla del coronavirus. Y de regreso a nuestro país, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo condenó por primera vez, ya como adulto, a Cristóbal Cabrera, conocido en su infancia como el Cizarro. Lo condenó a 10 años y 1 día de presidio por el delito de robo con violencia e intimidación, hechos ocurridos el año 2019. Según la investigación, el delito lo habría cometido con un compañero el 30 de julio, cuando ingresaron a robar a una vivienda en Buin. Utilizaron un machete y un arma de fuego contra un matrimonio y su hijita de 3 años. Luego de amarrar a la familia, robaron cerca de 30 millones de pesos en vehículos, joyas y especies. Cabe recordar que la primera vez que Cristóbal Cizarro fue detenido fue el año 2006, cuando tenía solo 9 años. Hoy ya cumple 22. Durante todos esos años pasó por el Sename y programas especiales de rehabilitación, los cuales claramente fracasaron. La importancia de este juicio es que ambos imputados fueron condenados a la pena de 10 años y 1 día de presidio efectivo, siendo la primera condena como mayor de edad y en carácter de efectiva que sufre Cristóbal Cabrera Morales. Escuche la siguiente canción. Patria y Vida. Esta es la canción que por estos días tiene indignado al gobierno cubano y que además ha generado una fuerte polémica en la isla. ¿Quiere saber por qué? Florencia Sloboduc nos cuenta. Son 6 cubanos que se atrevieron a desafiar la histórica consigna de Fidel Castro y cambiar la palabra muerte por vida. Patria o muerte, venceremos. Una canción de música urbana que critica y pide el fin del régimen comunista instaurado hace 62 años y que ya ha desatado una fuerte polémica y la respuesta del gobierno cubano. Es Yotuel Romero quien comenzó desde Miami con este proyecto musical. Una canción que todos creemos que es un canto a la libertad, un canto a la vida, un canto al amor por nuestra tierra, por nuestra Cuba. Con estas palabras se estrenó el tema, que ya se acerca a los 2 millones de visitas y cuenta con la participación de artistas cubanos como Desemer Bueno, Michael Osorbo, El Funky y el dúo Gente de Zona. Esto va dirigido al pueblo de Cuba. Nosotros estamos siendo víctimas de la censura, estamos siendo víctimas de los maltratos policiales, estamos siendo víctimas de todo ese fraude que estamos viviendo en nuestro país. El video contiene imágenes que reflejan la represión durante las protestas contra el régimen y cuenta con frases como: Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Y estrofas en las que afirman que pondrán fin a la Revolución Cubana de 1959 e impondrán un nuevo país en 2022.
no es habitual que tantas autoridades y medios oficiales reaccionen por una canción. Esta vez, el mismo presidente de Cuba puso en su tuit las siguientes palabras. Patria o muerte, gritamos miles anoche con los aplausos de las 9 y el himno del Perucho Figueredo. Quisieron borrar nuestra consigna y Cuba la viralizó en las redes. Así se canta a la patria, vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Mientras que el exministro de Cultura publicó la siguiente frase. El panfleto musical Patria y Vida pretende suplantar desde Estados Unidos nuestro entrañable Patria o Muerte. Si hay un país en este mundo que puede hablar con orgullo de defensa de la vida, es Cuba. Incluso medios oficiales del país acusaron a Yotuel Romero de jinetero, expresión para referirse a quien realiza negocios ilegales con extranjeros, incluida la prostitución. Por parte de los opositores al régimen, la canción ha despertado entusiasmo y apoyo. Incluso 2 de quienes aparecen en el video viven en la isla. En las calles ahora mismo, Patria y Vida. La gente en las calles súper conectada, la gente ha venido aquí a copiar el videoclip en memoria. Nosotros, Patria o Muerte, siempre ha tenido un mensaje bastante claro, porque nosotros nuestros antepasados luchan por nuestra independencia y siempre ha sido un lema que nos ha caracterizado y nos ha representado. Y Patria y Vida también me representa. Yo sigo mucho los ideales de Fidel, pero últimamente están sucediendo cosas que no estoy muy de acuerdo con lo que está pasando aquí. No la veo. Hay cosas que me gustaron y hay cosas que no. Esta canción se une a la lista de artistas que desde el exilio han criticado al régimen cubano, como Gloria Estefan y la ya fallecida Celia Cruz. Patria y Vida parece ser un himno que llegó para quedarse y para seguir causando controversia a ambas orillas del estrecho de Florida. Viña es un festival. Italiana, carismática, sensual. A sus 39 años, la cantante Rafaela Carrà se convirtió en la primera reina del Festival de la Canción de Viña del Mar, una tradición que se remonta a 1982 y que ha tenido una serie de representantes y variaciones. Franco Ferreira nos cuenta los pormenores. Rafaela Carrà no solo presentaba a sus chicos en la quinta. También presentaba sus credenciales como reina. Era la primera, escogida en una época en que las elecciones no eran algo usual en nuestro país, sin ningún tipo de votación democrática. Nadie discutió el nombramiento, aunque tampoco se permitía discutir tantas cosas en el Chile de ese momento. Lucía Méndez llegaba al trono de la misma manera en el 83 y el 84 se revolucionaba la democracia festivalera con una elección ya con todas sus letras, en la que participaba la prensa acreditada, indicaba el periodista Guillermo Zurita. Editor de espectáculos del diario La Cuarta. La razón de estos estímulos es para darle un poco de sabor, calor y color al Festival de Viña del Mar. María Conchita Alonso se llevaba la corona a mediados de los 80. Desde el 89, cantantes, Miriam Hernández, por ahí Yuri, Lucero, Gloria Trevi y hasta Chucha, en su primera visita a Viña, donde vemos cómo era entonces reconocida la nueva reina mientras se paseaba frente a los flashes. Aquí tenemos a la reina del Festival 1990, nuestra queridísima Xuxa. Han elegido también a Xuxa, mi fotogenia en este Festival de la Canción. Así que son 2 premios. El 2000 ganó la corona Celia Cruz, un reconocimiento a su trayectoria, aunque en su momento no dejó de haber una sensación de cierta ironía al otorgársele a la cubana en desmedro de alguna otra aspirante de fuste. Los que votamos ahí en esa oportunidad fuimos más allá de la belleza, pero sin embargo fue una de las reinas más emblemáticas y además que ella le ganó a Cecilia Boloco en esa época. ¡Un beso! Y al año siguiente el primer piscinazo sería improvisado. Lo hacía vestida, de hecho, la uruguaya Natalia Oreiro e instauraba, sin saberlo, una tradición para las reinas de Viña. Pero esta reina no sabía nadar, así que no hubo piquero, solo un par de bombitas. El 2005 marcaría un quiebre, una especie de reforma al sistema electoral, por llamarle de alguna manera,
ponía a competir mujeres que a veces ni siquiera se subían al escenario de la quinta, sino que eran parte de los programas satélites que pululan en torno al certamen. Por primera vez en su historia, resultó ser una figura completamente ajena al show y a los escenarios. Todo un símbolo de este certamen que cobró su cuota de sal y pimienta a fuerza de silicona, de espaldas al monstruo, a las antorchas y las gaviotas. Luciana Salazar y un destapado estilo abren una nueva época. Y la elección de reina era caldo de cultivo para el comidillo de los programas de farándula. La argentina Rocío Marengo incluso protagoniza un muy curioso episodio tras perder en 2006 con Tonka Tomisic, triunfadora de TVN en ese entonces. Lanzó unos niños a la piscina del Hotel O'Higgins para tratar de opacar este piscinazo de Tonka Tomisic y finalmente se realizó igual, pero fue una polémica bastante sabrosa en esos años. Cuerpos pintados con Sigrid Alegría o las rosas de Luli serían otra sorpresa, pero el tiempo pasó. Y Astrid Beas, candidata en 2018, dio una especie de definición bien interesante sobre el concurso. Casi todas las niñas lo soñamos alguna vez de ser candidata a reina, pero no se da la instancia y menos para alguien que es normal. Llamativo, algún tipo de anormalidad parecía empujar a las postulantes, decía esa candidata, aunque se refería a un tema físico. Que tiene, no sé, prototipos normales, yo no tengo operación, nada, ¿cachai? Y es que el 2018 el Chile cambió, trajo coletazos y puso condiciones a una elección de reina que se había centrado casi exclusivamente en la exaltación de cuerpos semidesnudos. Los tiempos de ahora están para tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se hace, con lo que se expone. Por supuesto que eso va de la mano que una próxima candidatura a Viña, de reina o rey, tiene que considerar todos esos aspectos. Chantal Galloso, representante del programa Rojo de TVN, es escogida reina en 2019 y Rosita Pulat, coreógrafa, lo hace el 2020, cuando, muy distinta a antes, entre estallido social y pandemia, se lleva a cabo la última, hasta ahora, elección de reina en el Festival de Viña del Mar. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a los deportes con Pedro Carcuro. Preocupación del técnico Lasarte, el entrenador de la selección chilena, por lo que pasa con Vidal y Alexis en el fútbol italiano de cara a los partidos frente a Paraguay y Ecuador dentro de poquito más de un mes. Ahora, Lasarte está pensando en los nombres de la generación dorada y también de nuevos aportes. Hay una figura en este momento en Europa que representa la esperanza del cambio. Guillermo Maripán, que el fin de semana anotó un gol e incluso fue figura marcando a Kylian Mbappé. Todos aquellos futbolistas que reúnan las condiciones para poder participar los vamos a utilizar. En eso está Martín Lasarte planificando, viendo nombres, analizando cada pieza para los duelos ante Paraguay y Ecuador. La nómina se acerca y acá algunos puntos a tener en cuenta. Si están en un buen momento de forma, si son seleccionables, si forman parte de la necesidad deportiva que tenemos o incluso para mejorarla, lo vamos a utilizar. No tengo pruritos frente a ninguna situación. Le retrait, la frappe de Fofana, elle a été contrée et encore une fois le ballon mal dégagé. Maripán ensuite, resté aux avant-postes qui a enroulé. Una faceta goleadora inédita, 5 tantos ha convertido Maripán en el presente torneo. Además, este domingo contuvo a Kylian Mbappé. Memo llega en gran momento y Lasarte lo tiene como puntal en su proceso. Posiblemente haya jugadores que nos puedan servir para una ronda de partidos, para un determinado momento y quizás no nos sirvan para otro. También ingresa Alexis Sánchez por Lautaro Martínez. Se fue Varela, ¿quién entró entonces? Vidal. Ahí está, Vidal. Arturo. Muy bien. Pocos minutos y eso preocupa. Arturo Vidal saliendo de una lesión y Alexis siendo una constante alternativa. Si bien Inter se afianza como líder del calcio, los chilenos no gozan de los minutos necesarios para llegar en plenitud. Pero el hecho de ser líder es claro que es algo que ayuda a la motivación. Hay momentos donde, no sé, por decir algo, por decir un número, tienes 10, 15 futbolistas, 20 futbolistas en el exterior donde todos están compitiendo y en forma regular. Y otros donde quizás estén menos, algunos lesionados, algunos quizás no en el mejor momento de forma, otros que justo hay una transferencia y se están adaptando a un nuevo lugar, otros están compitiendo. Otro que está en buen momento es Mauricio Isla, que está a un partido de ser campeón del Brasileirao con Flamengo. El tiempo es corto para preparar los duelos. Hay tiempo suficiente empezando a trabajar, empezando a
mirar un montón de cosas. Hoy día la tecnología nos permite tener una información al día, al dedillo. Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito, tierra derecha para el retorno de las clasificatorias. Colo-Colo piensa en el futuro y los que se fueron también, entre ellos el goleador histórico Esteban Paredes. Se dice que quiere seguir jugando. Tiene 4 ofertas, pero hay 2 que lo están seduciendo. Se mantienen bajo estricto secreto. Yo dije que quería jugar hasta fin de año. Si no era acá, iba a ser en otro equipo. Y mi intención, obviamente, es retirarme a fin de año. Ojalá sea en Colo-Colo. Mira, esto tiene que ver con la renovación del plantel que nosotros estamos buscando. Pero bueno, si no es así, me retiro a fin de año sí o sí. Esteban Paredes tenía un sueño, retirarse en Colo-Colo, pero Blanco y Negro decidió otra cosa. Sin club, el tanque gastaría sus últimos cartuchos con otra camiseta. Vamos a ver el transcurso de los días. Voy a hablarlo, obviamente, con la familia. Así que a esperar. Mientras lo piensa y medita con la familia, su teléfono no ha parado de recibir ofertas. Yo lo trato de convencer día a día que el próximo año juegue en el SAU. Guillermo Lee, presidente de San Antonio Unido, hace rato que conversa con el delantero para que juegue en el SAU. Hoy la opción está vigente. ¿Me gustaría jugar en el SAU? La verdad que sí me gustaría. Vamos a ver cómo llegamos de aquí a fin de año. Pero ojo, porque no es la única institución interesada en el tanque. Le hará la pedida a Colo-Colo como corresponde, le pagará su platita como corresponde, por romper los récords, y terminará también en Santiago Morning. En el Chago creen que Paredes podría volver al equipo que lo vio nacer. En la institución aún hay dirigentes de mucha cercanía al Ariete, por lo que no pierden la ilusión. Y yo creo que la última despedida y donde va a terminar, donde empezó, pues, en Santiago Morning. Si no es aquí, será en otro lugar. Y así parece que será. El tanque sin club, tras no renovar con el cacique, está meditando qué pasará con su futuro. En Brasil todo el mundo habla de Jorge Sampaoli, listo para enfrentar un nuevo desafío. Se va a Francia para entrenar nada menos que al Olympique de Marsella. Pero se va del Atlético Mineiro en medio de un escándalo porque fue expulsado. Hubo show de Sampaoli en la cancha. Invade o campo argentino Jorge Sampaoli, está expulso o técnico do Atlético, Tartaruga Ninja. Dinamita pura, absolutamente fuera de sus cabales. Expulsou aqui o Sampaoli, expulsou o Sampaoli. Olha o Sampaoli como tá bravo. Está expulso Sampaoli. A Jorge Sampaoli nadie lo podía controlar. Su equipo ganaba 2-1 y el árbitro cobró un penal en contra de Atlético Mineiro a 5 minutos del final. Ahí ingresó Sampa enfurecido y se fue peor. ¡Una vergüenza! ¡Qué mierda mi vida! ¡Cagón! ¡Ladrones de mierda! Su camino al túnel también fue un escándalo. Casi se va a las manos con un asistente del equipo rival Sport Recife. Al final terminó viendo el partido en la reja y vio cómo su equipo ganó en el 8º minuto de descuento. Passe, botou na esquerda, Marrone. Limpou bem, Marrone. Cabe o chute, Marrone pro gol! Sale de la puerta de los clubes sin conquistar títulos. Así salió en todos los últimos equipos como técnico Jorge Sampaoli. Un escándalo que para muchos significa la despedida de Jorge Sampaoli de Brasil. Ya se despidió y tiene todo acordado para ser el nuevo técnico del Olympique de Marsella. ¡Qué manera de decir adiós del casildense! ¡Una vergüenza! ¡Qué mierda mi vida! ¡Cagón! ¡Ladrones de mierda! De la situación en la que se encuentra. Saltamos al fútbol italiano, donde la Juve consigue una importante victoria frente al... Lo cierto es que el equipo de Pirlo quiere recuperar terreno, aunque el Inter de Vidal y Alexis es el líder después de la victoria frente al Milan. Vamos a ver una historia de un portero que es Nelson Bernal. Tiene 49 años. Hace 17 años que no jugaba.
Su equipo es el 12 de octubre. Lo tenía inscrito como cuarto portero y por esto del coronavirus jugó, anotando un récord mundial digno de Guinness. Aquí está la historia de este portero de casi 50 años. Más de un positivo, hasta diría varios. El COVID no está dando tregua al fútbol guaraní. Los casos positivos se multiplican. El club 12 de octubre sufre con el virus. 20 casos positivos obligaron a tomar una decisión insólita. Juegas 12 de octubre hoy con Soldamérica, que puede tener en su cancha 12 un arquero de 50 años de edad. Se va a cumplir el sueño de Nelson Bernal de volver al fútbol de primera división. Le afectó al equipo los infectados que tuvimos, especialmente esta semana, que fueron muchísimos. Eso a la hora de jugar nos pesó un poquito. Nelson Bernal, preparador de arqueros del equipo, se retiró hace 17 años. La gran cantidad de positivos en el plantel lo obligaron a desempolvar los guantes a sus 49 años. Su último partido profesional lo disputó en 2004 con la camiseta de Guaraní y tras casi 2 décadas fuera de la cancha y con casi 50 años, regresó de emergencia. Estoy bastante bien, por eso me animé, por eso estuve en el banco. Agradecerle primeramente al profe Salavia. Superando el récord del Toro Acuña. Con su retorno superó el récord de Roberto Acuña, el más veterano en disputar un partido profesional en Paraguay. Bernal ingresó por el lesionado Fleitas, quien ya había recibido 5 goles. El hombre de 49 años evitó que le convirtieran más tantos a su equipo. Los 17 años de retirado del profesionalismo no fueron impedimento para que este portero volviera a la actividad. Y en el cierre de este bloque deportivo, una noticia de Colo-Colo. José Daniel Morón, el mítico portero, campeón de la Copa Libertadores del 91, está a un paso de ser el nuevo gerente, el nuevo director deportivo de Colo-Colo. En un par de minutos vuelve, ya no de vacaciones, sino que después de comerciales vuelve Iván Núñez. Seguimos. Con 24. Ocurrió hace solo minutos. La ex reina de belleza, Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, el mayor narcotraficante del mundo, fue detenida en Estados Unidos. ¿Cuáles son los cargos? Lo vemos en el siguiente informe. Es la esposa del mayor narcotraficante del mundo y ahora quedó detenida. Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, fue arrestada durante este lunes en Washington, acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó su arresto en el Aeropuerto Internacional de Dallas por cargos relacionados a su presunta participación en el narcotráfico internacional y por conspirar en el escape del Chapo de la prisión del Altiplano en 2015. Desde el renombrado juicio del siglo en febrero del 2019, Guzmán cumple condena por 10 cargos graves relacionados al narcotráfico, lavado de dinero, conspiración internacional y uso de armas de fuego. Desde ahí se encuentra detenido en una cárcel de alta seguridad. Se espera que la ex reina de belleza, Emma Coronel, tenga una comparecencia durante este martes a través de videoconferencia cuando se inicie el proceso judicial en su contra. Consternación mundial provocó el crimen del embajador italiano en Congo, donde precisamente hace 4 años fue asesinada una funcionaria chilena de Naciones Unidas. Un hecho que vuelve a poner en el centro de la noticia la violencia en el este de África. Era un fanático de África y llevaba 4 años viviendo en la República Democrática del Congo, en el corazón del continente. Este lunes, Luca Atanasio, embajador de Italia en ese país, fue con su escolta a participar en una actividad del Programa de Alimentación Mundial de la ONU, un trabajo humanitario que inesperadamente le terminó costando la vida al este del Congo. Un ataque donde, además del joven diplomático de 43 años, murió un carabinero italiano y el conductor congoleño que los acompañaba. En el trayecto fueron emboscados por un grupo de 6 atacantes armados. Los asaltantes los detuvieron con un tiro de advertencia. Primero mataron al conductor congoleño y se llevaron al resto del convoy hacia el bosque. En esas circunstancias, el embajador y su guardaespaldas fueron asesinados.
un crimen que causó consternación en África y en Europa. Incluso, la ONU había aprobado el camino donde murió Atanasio como una ruta donde no era necesario un refuerzo del resguardo policial para las autoridades, en una zona del Congo marcada por la violencia durante más de 25 años. La historia de la República Democrática del Congo ha estado marcada por guerras civiles, dictaduras, golpes de Estado e invasiones de países vecinos. Los últimos gobiernos han sido incapaces de poder restaurar el orden y la seguridad, mientras numerosos grupos armados de distinto tipo mantienen el control de diferentes regiones del país. Hace 4 años, también en el Congo, fue asesinada la funcionaria chilena de la ONU, Zaida Catalán, en un caso que conmocionó a nuestro país. Ahora, tras el crimen del embajador, las autoridades de Italia y la Unión Europea anunciaron que tomarán acciones para aclarar lo sucedido. Estamos activando a todas las instituciones relevantes para llegar a la verdad sobre este cobarde ataque que han sufrido estos 2 servidores del Estado italiano en el que perdieron la vida. Esta noticia es extremadamente preocupante y estamos siguiendo la situación de cerca junto a nuestra delegación en la República Democrática del Congo. Un ataque que vuelve a poner en la mira los conflictos que sacuden al este de África y que ahora le costaron la vida a un joven diplomático que deja a una esposa y a 3 hijas. De regreso con las noticias, le contamos que el precio del cobre sigue imparable y de hecho superó la barrera de los $4 la libra, con lo cual alcanzó su mayor valor en la última década. Pero ¿cuáles son las razones del despegue del metal rojo y qué beneficios trae concretamente para Chile? Lo vemos en la siguiente nota. Lo más probable es que tengamos precios por sobre $4 este año y el próximo. Tenemos que ser prudentes, esperar un periodo más largo. Y ayuda a que un Estado esté menos golpeado, no tenemos el cinturón tan apretado. Un cinturón que de a poco se comienza a soltar. El cobre por estos días le permite sacar cuentas alegres a Chile. Es un buen momento, es un muy buen momento y hay que aprovecharlo bien. Y es que el precio del metal rojo este mes se posiciona como el mejor de los últimos 10 años. De esa forma, en febrero alcanzaría un 15% de crecimiento. Comenzó en $3.55 la libra y este lunes superó la barrera de los $4, un precio que no se veía desde septiembre del 2011. En el corto plazo podemos ver que existe, si miramos el gráfico, los precios del cobre y si hacemos un estudio rápido, podemos ver que los 4,6 se asoman como el siguiente nivel al cual podría llegar el precio del cobre si es que seguimos con este rally alcista de los commodities en general. Pero, ¿cuáles son las principales razones de esta importante alza del metal rojo? Dependemos de China, pero en este momento hay muchos factores. Están las vacunas, está el estímulo fiscal en Estados Unidos, y en Europa, y en Japón, y en otros países del mundo. Entonces está muy barata la plata, por lo tanto hay mucha plata circulando y eso es bueno para el cobre. Bueno para el cobre y para Chile, que por cada centavo que sube de precio recauda sobre $20 millones al día. Esto ha llevado a que la Dirección de Presupuesto estime que la recaudación del gobierno central suba 19,3% respecto al 2020. Una buena noticia para enfrentar el déficit del Estado y sobre todo por los posibles beneficios que se deben seguir entregando por la pandemia. De todas maneras, desde el gobierno llaman a la cautela. El precio suba obviamente es muy bueno para arcas fiscales, ¿no es cierto? Y también porque seguramente puede movilizar más inversión en el sector minero y eso puede significar más empleo. Pero sí tenemos que ser prudentes, tenemos que mirar si esto efectivamente se mantiene en el mediano plazo o se corrige posteriormente. Y los expertos al menos proyectan buenos números, ya que el rápido crecimiento económico de China ha aumentado la demanda versus una oferta que está disminuida. Que la oferta esté limitada significa que se está produciendo menos. ¿Por qué se produce menos? Bueno, primero porque hubo una gran cantidad de contagios en las mineras o amenaza de contagio. Esto llevó a limitar la cantidad de gente que estaba trabajando. Y por otro lado, bueno, obviamente también se limitó la producción porque la demanda no existía. Pero el beneficio también sería a largo plazo. El cobre jugaría un rol fundamental en las nuevas energías que se utilizarán. Tienen que ver con la demanda que se espera por el cobre en sectores esenciales como las energías renovables y la electromovilidad. El alza en el precio del cobre pone a Chile en una posición única de oportunidad para seguir desarrollando el sector minero, aumentar la capacidad de producción y así atender esta alza esperada en la demanda.
Un metal rojo que nuevamente se posiciona como uno de los principales pilares de nuestra economía, que se ilusiona con una recuperación de la mano del producto estrella, en medio de la crisis más importante que ha tocado enfrentar en los últimos años. Este lunes el presidente Piñera convocó al segundo Consejo de Gabinete de 2021. El mandatario retomó hoy su agenda en el Palacio de la Moneda luego de 3 semanas de vacaciones. En este encuentro se revisó cómo ha avanzado el plan de vacunación y las diferentes estrategias para reactivar el empleo. Al terminar la reunión, el ministro Jaime Belolio señaló que para el gobierno ya es tiempo de avanzar en la reforma al sistema de pensiones. También dijo que el Ejecutivo buscará impulsar la reforma al sistema de salud y la agenda de seguridad. Para nosotros es muy importante, primero, la reforma a las pensiones. La primera fase de la reforma a las pensiones ya se hizo y esa segunda parte es que personas de clase media y particularmente mujeres también vean incrementadas sus pensiones de forma inmediata. De aprobarse el proyecto que presentó el gobierno, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, más de 800.000 personas se verían beneficiadas inmediatamente con un aumento de sus pensiones. Universidad Horas.cl. Metro de Santiago anunció un cambio en el horario de cierre de sus estaciones a propósito del cambio del toque de queda que va a comenzar a regir este jueves. Para conocer las modificaciones es muy fácil, ingresa a nuestro portal 24horas.cl, tiene toda la información que necesita para conocer el nuevo horario de funcionamiento del metro. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, queremos dar las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga buenas noches.